Que Dios bendiga a los amigos y hermanos que están presentes y de los que pueden escuchar el, este video. Será ah, vamos a leer la palabra del Señor en Salmos capítulo 15. Salmos capítulo 15, algunas veces hemos analizado nosotros la palabra de Dios, cómo la palabra de Dios nos da una respuesta, cómo la palabra de Dios nos enseña para que nosotros podamos entender el misterio de Dios. Ahora, aquí en el Salmo capítulo 15, encontramos nosotros que dice que es un salmo de David. David era un rey que verdaderamente creía en Dios. Y era un rey que verdaderamente él hablaba con Dios. Y vemos en todas las escrituras, cuando encontramos en los salmos, cómo él llega a entender de que Dios es justo y que el hombre no se puede esconder delante de Dios, no se puede esconder. Y algunos de nosotros no hemos entendido que de Dios no se puede esconder. Entonces, hay personas que cometen pecado, pero creen que Dios no los está viendo, pero sí, Dios mira todo, nuestras acciones, forma de actuar, forma de caminar, forma de pensar, todo eso Dios lo analiza. Entonces aquí en el Salmo 115 encontramos que dice Jehová. Y entonces la referencia viene para Jehová. Y se hace una pregunta. Cuando él se hace una pregunta, dice: ¿quién habitará en tu santuario? ¿Quién? Es una pregunta que se hace. ¿Quién habitará en tu santuario? ¿Verdad? Entonces cuando se hace la pregunta, ¿quién habitará en tu santuario? ¿Verdad? Nos ponemos a pensar nosotros cómo será Dios. ¿Cuánta distancia hay para poder llegar a donde Dios mora? ¿Verdad? Entonces, es una pregunta, y ¿quién podrá habitar en el lugar donde está Dios? ¿Verdad? Porque Dios habita en nosotros espiritualmente. Él habita en nosotros. Cuando nosotros somos justos, hay justicia de Dios en nuestras vidas. Nos libra del mal, nos guarda del mal, ¿verdad? Entonces es allí cuando encontramos nosotros que Dios habita en nosotros. Cuando nosotros hacemos su voluntad, obedecemos sus mandamientos, es cuando analizamos que Dios habita en nosotros. Pero la pregunta: ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién? Si yo me pongo a pensar, o usted se pone a pensar, digo, pero es que yo soy una persona mala. Yo tengo malos pensamientos. Mis actitudes no son buenas, ¿verdad? Aunque uno diga, cuando uno dice una cosa que la hace, y que dice uno que no la hace, está mintiendo delante de Dios. Porque dice: no, es que yo no hablo mal de nadie. Y aunque uno diga eso, siempre uno habla mal de una persona. O sea, ahí vemos, dice que
que quién habitará en tu tabernáculo. ¿Cómo es el tabernáculo de Dios? ¿Verdad? Nosotros tenemos un conocimiento de que es un trono. Un trono es una silla donde Él está sentado, ¿verdad? Y que Él está con su corona, está con una varita que tiene el cetro. Entonces, tenemos eso en Apocalipsis capítulo 5, en el capítulo 4, allí describe a Dios, lo describe el lugar, cómo se encuentra Él, ¿verdad? El apóstol Juan en el Apocalipsis describe el lugar, ¿verdad? Cosas, el apóstol Pablo describe, aunque no describe verdaderamente lo que él vio, cosas que ojo no vio, dice que no han llegado a corazón de hombre, o sea, son las que Dios tiene preparadas para cada uno de nosotros, pero si lo somos fieles. Entonces, vemos aquí, dice, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Y la pregunta sigue continuamente, la pregunta, ¿quién residirá? Dice, ¿quién residirá? Dice, en el monte de tu santidad. O sea, ¿quién habitará o quién vivirá en el monte de tus, o sea, en el monte de tu santidad? O sea, que Dios es santo. La palabra santo se refiere a que hay santidad, ¿verdad? Como la santidad no se puede revolver con las cosas del mundo. Entonces, la santidad es santidad, ¿verdad? En la santidad encontramos todo lo bueno. En la santidad encontramos todas las cosas que verdaderamente habitan en Dios. Pero la corrupción no habita en Dios. Ser corrupto no habita en Dios. Ser degenerado no habita en Dios, ¿verdad? Entonces, una persona que es justa, una persona que es, o sea, que no hace en contra de Dios, no se revela, es muy diferente. Entonces, es parte de la santidad, dice. Y en el verso 2 encontramos, dice, el que anda en integridad y obra justicia. O sea, la integridad, o sea, es íntegro, ¿verdad? O sea, no hay maldad en esa persona. En esa persona, siempre hay cosas buenas. Ser íntegro. Tal vez lo que la persona se va a comer, pero si esa persona, ve a alguien que está necesitando comida, deja de comer la persona para dársela a la persona que necesita la comida. Y se siente más satisfecha la persona en ver que aquella persona está saciando su hambre. ¿Ve? Y se siente más feliz cuando esa persona, de lo que ella que iba a hacer para ella, lo compartió, ¿verdad? Entonces, la integridad es parte bien importante. Hay personas que no son mal habladas, personas que hacen bien a todas las demás personas, ¿verdad? Personas que cualquier cosa que no está bien, piden perdón a Dios. Inmediatamente hice esto, Señor, perdóname. En todo momento su mente y su corazón están en Dios. O sea, que su mente no está vacía de Dios, ¿verdad? Entonces,
es como el reloj. Mire, el reloj marca sus minutos, marca sus segundos, marca las horas. Y el reloj no se va a saltear una hora, ni se va a trazar una hora. El reloj es íntegro. Es íntegro en marcar el tiempo. ¿Verdad? Entonces, no hay falla en el reloj. El reloj dice tales horas son y son tales horas. Faltan tantos minutos para tal hora y lo da. Pasaron tantos minutos de tal hora y allí las tiene. O sea, íntegro, ¿verdad? Entonces, el humano, para hacer eso, por eso dice, el que anda en integridad, el que anda, o sea, el que no falla, ¿verdad? Todo momento está, ¿verdad? Si tiene comida, gloria a Dios, ¿verdad? Si no hay nada que comer, gloria a Dios, ¿verdad? Si mira al impío que crece, él no tiene envidia de aquel que hace montones de dinero, él no tiene envidia de eso, porque su confianza está en Dios. Entonces David dijo, el rey David dijo así, ¿verdad? Dijo, no he visto, dice, justo, fíjese bien, no he visto justo desamparado, ¿verdad? Ni su simiente que mendigue pan. O sea, él fue cuidadoso en que no criticó a la gente, sino que o sea, tuvo ese cuidado de observarla. La observó, pero no para criticarla, sino para que saber que en esa persona había esa virtud de ser íntegro, ¿verdad? Ante Dios. Dice, y obra justicia, es una persona de justicia. Todo es justo, ¿verdad? Lo que es justo. Esa palabra justicia o ser justo delante de Dios, o sea, hay personas que cometen pecado, inmediatamente dice, Señor, cometí este pecado, perdóname, Señor, pero no lo vuelven a hacer, ¿verdad? Entonces son justos ante Dios porque están delatando, están ellos ante un rey diciéndole lo que han hecho malo, ¿verdad? Para que Dios lo perdone. Entonces vemos ahí eh, es un la palabra de Dios tiene mucho que decir, ¿verdad? Pero nomás es un poquito, ¿verdad? Para que nosotros entendamos que lo que Dios nos da, lo vamos a sentir nosotros que nos está agradando, nos está enseñando, nos está dando esa fuerza, nos está dando ese avivamiento. Y entonces dice, ser íntegro, una de las cosas. La segunda es ser justo, ¿verdad? En todo ser justo, ¿verdad? Si alguien comete un error, pues alguien perdonarlo, ¿verdad? Perdonarlo, no, si alguien le presta dinero, le pide dinero, pues como dice la palabra de Dios, pues dárselo, ¿va? Entonces, y no se va a poner a pelear con la persona, ¿verdad? Entonces es bien, cuesta entender algunas veces cuando en nuestro corazón no existe la justicia, no existe, nos cuesta entender cómo es que Dios trabaja, porque muchos dicen, yo no soy cristiano, dice, ¿por qué? Porque ahí a uno le piden el diezmo, que se lo piden y dice, entonces, ¿verdad? Ellos no entienden eso. Si nosotros ofrendamos es porque Dios nos da. Si Dios no nos diera nada, entonces no podemos ofrendar, no podemos diezmar.
Pero de lo que Dios nos da a nosotros, nosotros podemos ofrendar, podemos diezmar, podemos ayudar a alguien que lo necesite, ¿verdad? Pero si no tenemos, ¿cómo vamos a hacer? ¿Verdad? Entonces ellos no se dan cuenta de que les pagan el día que les pagan, si es día viernes o día sábado. Ellos no se van a la tienda a comprar comida. Ellos no se van a la tienda para llevar cosas a su casa. Lo primero que hacen es meter a las cantinas, a las barras. Eso es lo primero que hacen. Irse a gastar el dinero en cerveza, irse a gastar el dinero y se olvidan de su familia. O sea, no hay justicia en esas personas, ¿verdad? Entonces, y aún personas que ya están caídas, que ya saben de la palabra de Dios y hacen esas cosas. Entonces, como no hay justicia en ellos, ¿qué es lo que cae en ellos? Cae maldición. Cae maldición, entonces Dios les da tiempo para que se arrepientan, ¿verdad? Entonces, por eso dice la palabra, dice, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿O quién residirá, dice, en el monte de su santidad? ¿Verdad? Entonces, el que anda en integridad y obra justicia. Entonces, dice, y habla verdad en su corazón. O sea, son cosas bien que nosotros cuando mantenemos en nuestra mente y en nuestro corazón a Dios, no vamos a cometer malas palabras, ¿verdad? Como dice, ¿verdad? Hablará verdad, no vamos a hablar mentira. Mejor decimos la verdad, ¿verdad? Entonces todos mentimos y entonces muchas personas mienten, se inventan cosas para mentir, ¿verdad? Y aún siendo cristianas, siendo conocedoras de la palabra del Señor, entonces es mejor decir la verdad, ¿verdad? Y no inventarse cosas que no son, porque entonces estamos pecando más, ¿verdad? Entonces, dice, el que no detrae con su lengua, dice, ni hace mal a su prójimo. O sea, la lengua habla mal. La lengua se jacta en decir mentira, ¿verdad? Entonces, dice que ni hace mal a su prójimo. Yo he oído muchos, aún siendo cristianos, dice, ¿verdad? Ellos se ponen como jueces contra su prójimo, ¿verdad? Las personas que cometen robo, las personas que hablan maldad, no, si esas personas es mejor que las maten, ¿verdad? O sea, dictar juicio contra su prójimo, no se puede dictar ese juicio, ¿verdad? Las situaciones que están pasando los países, ¿verdad? De los gobiernos corruptos. Muchas personas dictan juicio contra esas personas. Nosotros no tenemos ninguna autoridad para dictar juicio contra ninguno. Por muy mala que sea la persona, no podemos dictar juicio contra nadie, ¿verdad? Sino que pedir misericordia, porque para eso vino el Señor. El Señor no vino a dictar a juicio contra nosotros. El Señor lo que hizo fue dar su vida por nosotros. ¿Y quién va a dar su vida por un malo? Si Dios, que nuestro Señor Jesucristo dio su vida por nosotros, que verdaderamente somos personas malas. Porque Dios vino, dice, a los malos, no vino a los buenos. Y si estamos dentro del Evangelio, porque hemos sido personas malas, sobre malas y malas. Dice, yo nunca le he hecho mal a nadie, yo nunca... Pero eso es mentira. Es pura mentira. Entonces, debemos de hacernos unas preguntas, ¿verdad? Si tenemos el conocimiento de Dios, nosotros debemos de darle la gloria y la honra a Dios, porque Dios nos abre el entendimiento para poder entender
que estamos haciendo cosas buenas, cosas que a Dios le agradan, ¿verdad? Entonces, el que no detrae, dice, con su lengua, ni hace maldad a su prójimo, ni contra su prójimo escoge oprobio alguno, ¿verdad? El oprobio, ¿verdad? O sea, contra nuestro prójimo, ¿verdad? Si él hizo mal, él actuó mal, es el Señor el que lo va a enjuiciar, ¿verdad? Es el Señor, ¿verdad? Pero si esa persona, no podemos nosotros, sea lo que podamos decir, si una persona, sea lo más malo que haya sido, no podemos dictarle la muerte, ¿verdad? Entonces, para eso están las cárceles. Las cárceles están para que ellos ellos puedan analizar su vida, si hicieron mal, si se arrepienten o qué pueden hacer, ¿verdad? Entonces, en el verso 4 dice, aquel dice, a cuyos ojos es menos apreciado el vil, o sea, aún hasta nuestros ojos, ¿verdad? Porque ¿quién habitará en el tabernáculo? Estamos en el Salmo 15, fíjese bien, estamos en el Salmo 15, entonces aquí el Señor nos muestra a nosotros, si no entendemos bien, para poder entrar al reino de Dios, ¿verdad? Para poder alcanzar la misericordia de Dios, ¿verdad? Entonces, para poder vivir dentro de la voluntad de Dios, ¿verdad? Aquel cuyos ojos es menos preciado, ¿verdad? Entonces, aún con nuestros ojos pecamos con ver, pecamos con hacer malos entendidos con nuestros ojos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que el versículo 4 del Salmo 15 nos está mencionando. Dice, más honra a los que temen a Jehová. Fíjese bien. O sea, más honra, dice, ¿ve? A los que temen a Jehová. O sea, no está en contra de maldad, de pensar mal, de actuar mal, sino que honrar a los que temen a Jehová, personas que temen a Dios. Es importante que nosotros honremos a esas personas que temen a Dios, ¿verdad? Personas como en una forma, pues hay personas como digamos, pastores que están pastoreando, que están dedicando su vida al ministerio, ¿verdad? ¿Cómo nosotros podemos honrar a esas personas? Ayudarlas, ¿verdad? Llevarles un plato de comida, llevarles a algo que a ellos les pueda servir, ¿verdad? Si tienen hijos pequeños, porque muchos hablan de los pastores, hablan en mal. Ahí es donde entra la lengua, entra el ojo de ver y el pecado de hablar en contra de ellos, o sea, el engaño. ¿Sí? Toda la cosa entra en un mismo momento, ¿verdad? Como dice, ¿verdad? Más honra a los que temen a Jehová, ¿verdad? O sea, honrar a Dios, honrar a los que temen a Jehová, ¿verdad? ¿En qué forma? ¿Verdad? Porque no solo de hablar en bien de una persona, sino que el fruto que debemos de dar como cristianos que son, honrar a esas personas, ¿verdad? Llevarles a que sea una libra de frijoles, una libra de arroz, o llevarles a que sea una libra de azúcar, a que sea una libra de sal, ¿ve? Fíjese bien, un vaso de agua, llevarles una botella de agua. Mire, hermano, aquí le traigo esta botellita de agua, ¿verdad? Por muy que no dice, es que yo no doy porque yo nunca tengo. Sí tenemos, o sea, ahí va la mentira, ¿verdad? Entonces, ¿quién habitará en tu tabernáculo?
esas personas van a habitar en el tabernáculo, ¿verdad? Pero si lo están haciendo, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, y habiendo jurado, dice, en daño suyo, no por eso muda, dice. ¿Quién su dinero, dice, no dio a usura? Fíjense bien, estamos en el verso 5, dice. ¿Quién, dice, su dinero no dio a usura? Ni contra el inocente tomó cohecho. ¿Ve? Aquí en el verso 5, imagine, hasta que nosotros como cristianos que somos, fíjense bien, somos bendecidos. Dice, ¿quién su dinero no dio a usura? ¿Verdad? O sea, es el cuidado de que aún el dinero, lo que ganamos, es bendecido, porque nosotros lo ofrendamos, lo diezmamos, entonces es bendecido, aún el dinero. Y no lo vamos a ir a dar a usura, ¿verdad? A desperdiciarlo. No lo vamos a irnos a meter a la tienda a malgastarlo. Dice, no, y como este dinero es mío, yo puedo hacer lo que yo quiera con él. ¿Verdad? Es ahí donde entra la soberbia de algunos. Es que a mí nadie me manda. Si yo este dinero yo lo he ganado, yo me lo voy a gastar en lo que yo quiera. ¿Verdad? O sea, en la usura, en las cosas que no a Dios no le agrada, porque es dinero bendecido. Entonces, si no dice contra el inocente tomó cohecho, ¿verdad? Son palabras que nosotros, personas que son inocentes, ¿verdad? Entonces, el que hace estas cosas, dice, no resbalará para siempre, ¿verdad? O sea, que no resbalará. Por eso hay personas que se mantienen dentro de la obra del Señor, porque son personas cuidadosas en todo, ¿verdad? O sea, no se van a malgastar su dinero, no, dice. Ahorita, ahí vamos para Los Ángeles, si son cristianos, bien. Ahí van para Los Ángeles a gastarse el dinero, ¿a dónde? En los estudios universales, y son cristianos. Dinero que Dios les ha dado, aunque ellos lo han trabajado, pero de parte de Dios nosotros podemos tener. Hablando de nuestros países, ¿ve? Hoy Semana Santa, y el dinero que Dios les dio, se lo van a gastar allá se lo van a gastar, y se van a meter a las playas donde anda todo el mundo ahí, y allí están mezclados. ¿Verdad? Si queremos entrar al lugar santo, al tabernáculo de Dios, al monte de Dios, queremos llegar ahí, tenemos que apartarnos de todas esas cosas. Fíjese bien, la palabra del Señor nos enseña a nosotros. ¿Por qué razón? Porque lo que viene va a ser muy triste. La situación que viene va a ser demasiado triste. A nosotros como cristianos nos han enseñado cosas como nos cuesta leer la Biblia. Entonces nosotros nos basamos con lo que nos enseña la palabra de Dios. Y nos enseñan, o sea, nos basamos en lo que los pastores nos enseñan, en que el evangelista nos enseña. Entonces no nos basamos en lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Entonces es muy diferente, ¿verdad? Si nosotros nomás escuchamos qué buen mensaje y este hermano cuando está predicando nos saca anécdotas y nos saca cosas, ¿verdad? Entonces, y la palabra de Dios la dejamos a un lado. Y por eso casi que
en la forma en que nos enseñaron la palabra, ¿verdad? No la vivimos como debía de vivirla. Y va a ser muy lamentable cuando nosotros nos hagamos estas preguntas, ¿verdad? Cuando diga, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Verdad? Ahí en el Salmo 23, el Salmo 23, fíjese bien, todas las cosas son de Dios. De Jehová, dice, es la tierra y su plenitud. ¿Quién es el dueño de todas las cosas? De Jehová, ¿verdad? El mundo y los que en él habitan. O sea, toda la humanidad, todo ser humano, o sea, Él tiene dominio sobre todo, ¿verdad? Para poder hacer lo que Él quiera, ¿verdad? El que haga bien, el que obedezca su palabra, lo va a poner en un lugar, ¿verdad? Pero los que no quieran obedecer, entonces esos van a otro lugar, ¿verdad? Entonces dice que, porque Él dice que Él la fundó, dice, porque Él la ha fundado, dice, sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Y después se hace la misma pregunta otra vez. Mire, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién subirá al monte de Jehová? Entonces yo tengo que hacerme esa pregunta me la tengo que hacer, Señor, yo quiero, ¿quién subirá? Pero tengo que entender, ¿estaré haciendo tu voluntad? ¿Verdaderamente la estaré haciendo? ¿Verdad? Entonces, esas son preguntas bien importantes que nosotros tenemos que hacerlas y escudriñar la escritura y saber, ¿verdad? ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en el lugar de tu santidad? ¿Verdad? ¿Quién estará? Entonces, la palabra del Señor siempre nos revela a nosotros quiénes pueden estar, quiénes van a estar y quiénes no van a estar, ¿verdad? El limpio de manos y puro de corazón. Fíjense bien. Limpio de manos y puro de corazón. Nos da una señal que nuestro corazón, ¿qué es lo que piensa? ¿Piensa en la vanidad? ¿Hay orgullo en nuestro corazón? ¿Nuestras manos estarán limpias? Cuando menciona de nuestras manos, casi prácticamente nos está diciendo que, porque con las manos robamos. Un tornillito, si vamos a trabajar a una compañía, un tornillito, por sea muy pequeño que sea, se lo roba a uno, ¿verdad? Hallamos cosas, si vamos a una residencia, encontramos cosas tiradas ahí, que no las ocupan, no, si esto no lo ocupan, y uno se lo lleva, ¿verdad? Entonces, todas las cosas tiene que analizar uno. O sea, el limpio de manos, dice, y puro de corazón, dice, el que no ha elevado su alma a la vanidad. Fíjese bien, nuestra alma a la vanidad, no elevarla a la vanidad. La vanidad son cosas que nosotros podemos pensar, queremos tener en nuestra vida. No, dice, yo quiero tener un carro del año. O sea, no, es que, y si es mujer, yo quiero tener el mejor vestido para que cuando llegue a la iglesia la admiren, ¿verdad? Es vanidad. No es que yo me tengo que cortar bien el pelito para que me miren bien las hermanas. O sea, está metida en la vanidad, ¿verdad? O se pinta los ojos, o se pinta los labios, ¿verdad? Y si es hombre, ¿verdad? No, es que yo me corto el pelo al estilo de tal, de tal personaje, ¿verdad? Entonces, nuestra alma no está en Cristo, sino que está metida en las cosas de la vanidad. Todo lo que es vanidad, dice,
Como dice el predicador, todo es vanidad de vanidad. Todo lo que está debajo del sol es vanidad de vanidad. Y nosotros Dios nos ha dado una vida de vanidad, sino una vida real, una vida verdadera, una vida que no tiene muerte, ¿verdad? Entonces sí que hemos llegado a tener un título como reyes, ¿verdad? Como sacerdotes, interceder por los que no han llegado al evangelio, ¿verdad? Interceder por ellos, orar por los reyes de esta tierra, por los presidentes, orar por ellos para que ellos alcancen la salvación, ¿verdad? Entonces todo eso es lo que Dios nos ha dado en estos momentos, ¿verdad? ¿Y quién estará en el lugar de su santidad? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a la vanidad, ni jurado, dice, con engaño, ¿verdad? O sea, engañar a otra persona, engañar a su hermano, eso es pecado. Si lo ha engañado, no lo engañe, ¿verdad? Entonces, debemos de ser rectos delante de Dios, porque nosotros no somos cualquier persona. Si tenemos a Cristo, no somos cualquier persona. Valemos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Un sacrificio donde la salvación es gratuitamente, pero el precio que nosotros tenemos que pagar es hacer lo correcto delante de Dios. Todas estas palabras que encontramos en el Salmo 15, en el Salmo 24, ¿verdad? En el Salmo 24, todas estas palabras son importantes para mi vida y son importantes para tu vida también, ¿verdad? No jurar con engaño a nadie. Dice, Él recibirá bendición de Jehová. Fíjese bien, ¿por qué razón nos lamentamos nosotros? Algunas veces nos lamentamos que vivimos una vida muy crítica, una vida porque no vivimos la palabra como debía de ser. Hay abundancia. Cuando Dios nos da la abundancia, nosotros la desperdiciamos, ¿verdad? Lo que decía en el Salmo 15, ¿verdad? Entonces, Él recibirá la bendición de Jehová y justicia del Dios de salud. Tal es la generación de los que le buscan. ¿Ve? Esta es la última generación de los que le buscan. Si buscamos a Dios, somos de la última generación. Y esta generación no pasará. Antes dice que todo esto acontezca. Eso dijo el Señor Jesucristo en Mateo 24, ¿verdad? Que eso no iba a pasar, ¿verdad? Entonces nosotros somos de la última generación si nosotros obedecemos la palabra de Dios. Si nosotros vivimos conforme a la palabra de Dios, olvidemos la vanidad. Las cosas del mundo son vanidad. Muchos cristianos que están metidos en cosas del mundo, como si es el hombre, ¿ve? No, que yo le voy ¿cómo se llama? Estos grupos de fútbol que vienen de España, ¿verdad? Estos grupos de fútbol que están aquí en México, ¿ve? Imagínense hasta el nombre que le han puesto. Dice el rebaño sagrado. ¿Cómo rebaño sagrado? Si el rebaño sagrado somos nosotros los que hemos aceptado a Cristo, ¿verdad? Es un grupo de fútbol de ahí de México, ¿verdad? Las Chivas Rayadas que le dicen, ¿verdad? Entonces yo estoy hablando de eso porque nosotros hemos salido del mundo. Hemos salido ahí y nos damos cuenta. Dicen, no, dice, yo le voy al Barcelona. Todo eso es vanidad. No vas a poder entrar al reino de Dios, hermano, amigo. No vas a poder entrar si tu corazón no está en Cristo, sino que está metido. Tu corazón está en eso, de Barcelona, de esos partidos, ¿verdad? Y hasta tienen la camiseta en su casa y hasta pagan lo que sea. Mire, el Salmo 15 lo vuelve a repetir otra vez. Su dinero
que ganó, que es sagrado, se fue a comprar una camisa del Barcelona que vale no sé cuánto. Imagínense cómo no ha entendido la palabra de Dios, cómo verdaderamente tenemos que vivirla nosotros. ¿Ve? Entonces, tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Busquemos el rostro del Señor. Sigamos adelante, hermanos, amigos. Si tú no has aceptado a Cristo, acepta a Cristo. Si tu vida no ha cambiado, todavía está metida en la vanidad de este mundo, ¿ve? Pídele a Dios que lo hagas, pero tienes que obedecer la palabra, porque si le pides a Dios que Dios te cambie, pero no obedeces la palabra, nunca tu vida va a cambiar, ¿verdad? Pedirle a Dios, porque Dios no es como aquellos que algunos dicen que a Jesús lo toman como una llanta de repuesto, ¿ve? A Jesús lo toma como una llanta de repuesto. Se le pinchó la llanta, se le salió el aire, ya vienen y la cambian y ya van de nuevo. Jesús no es eso. Eso no es el evangelio que hemos vivido, no es el verdadero evangelio. El verdadero evangelio es que nosotros tenemos que empezar. Si no hemos empezado, tenemos que empezarlo. Así que, hermano, que el Señor les bendiga. Gracias por este momento que usted ha permitido que yo llegue a su casa, que yo entre a su casa por medio de la palabra del Señor, y que el Señor es la que revela la palabra de Dios. No soy yo, sino que es la palabra de Dios que el Señor ha llegado a tu corazón, ¿verdad? El Señor ha llegado a tu mente, el Señor ha llegado a todo tu ser. ¿Cómo estás delante de Dios? ¿Quién entrará? Es la pregunta, ¿verdad? ¿Quién entrará al monte de Jehová? ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? ¿Verdad? Y ahí vemos todos los requisitos que podemos entender. Así que el Señor les bendiga y que la paz de Cristo sea con todos vosotros. Y el Señor les bendiga a cada uno. Me da mucho gusto de que ustedes están escuchando la palabra del Señor. Agarre la Biblia y lea conmigo, si lo quiere volver a repetir, ¿verdad? Amén. Gracias.